Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase. Esta vez estudiaremos funciones y procedimientos en MySQL. Las funciones son códigos que nos permiten realizar operaciones sobre las tablas y obtener un resultado específico. Existen dos tipos de funciones, las integradas, que ya forman parte del motor de base de datos, y las funciones definidas por el usuario, también llamadas funciones almacenadas, que son creadas por el propio usuario. Entonces, para esta clase usaremos una base de datos llamada clase 4 que estará disponible en la plataforma Classroom. Entonces, vamos a empezar con las funciones integradas. Examinaremos primeramente las funciones de texto, que son las que nos permiten manipular campos que contienen cadenas de texto. Entonces, entre estas funciones se encuentra upper, que es una función que permite convertir los caracteres de un texto a mayúsculas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Seleccionamos el campo nombre y al lado le ponemos la función upper y le aplicamos al campo nombre. Vamos a renombrar este campo nombre en mayúsculas como nombre mayúscula de la tabla clientes. Entonces, ejecutamos la consulta y vemos aquí la comparación. El campo nombre, las iniciales de los nombres están en mayúscula y aquí al lado tenemos ya todos los nombres en mayúsculas. Otra función de tipo texto disponible es lower, que permite convertir los caracteres a minúsculas. Entonces, un ejemplo, seleccionamos apellido, usamos la función lower, renombramos el campo de la tabla empleados. Aquí podemos ver el resultado. La columna apellido tiene la inicial en mayúsculas, aquí el resultado de apellido minúscula, todos los caracteres están en minúsculas. Otra función de tipo texto que podemos aplicar es la función concat, que permite combinar cadenas de caracteres. Entonces, la función concat puede recibir como argumentos varias cadenas de caracteres. Podemos utilizar el campo nombre. Esto sería un espacio en blanco. Utilizamos comillas simples y el campo apellido. Como se pueden ver, los campos, o sea, las cadenas de texto se separan por comas. Podemos renombrar esto como nombre y apellido de la tabla clientes. Entonces aquí tenemos el resultado nombre y apellido y justamente el nombre, un espacio y el apellido. Otra función que podemos aplicar es la función substring, que permite extraer una porción de una cadena de texto. Entonces, select, podemos utilizar el campo descripción y al lado utilizamos la función substring. Recibe tres argumentos. El primer argumento es el texto, en este caso el campo. El primer argumento sería la posición desde donde vamos a empezar a extraer el texto. Y el tercer argumento es el número de caracteres que vamos a obtener. Entonces esto podemos renombrar como subcadena de la tabla productos. Entonces aquí tenemos el campo de descripción completo y aquí la subcadena. Como podemos ver, del campo de descripción se toma el primer carácter hasta el quinto. Entonces la función substring también podemos tomar desde la posición 2 o 3 y podemos cambiar el número de caracteres que vamos a tomar. Entonces ahí se puede ver que toma desde la posición 2
Y en total son 7 caracteres. Los espacios en blanco también se incluyen. Por último tenemos la función length que devuelve la longitud de una cadena de texto. Entonces podemos seleccionar nombre, la función length. Hasta la podemos renombrar como longitud cadena de la tabla productos. Ejecutamos la consulta y vemos que aquí al lado, a la derecha tenemos la longitud de la cadena de cada registro, de cada nombre. Por ejemplo, PC Gamer tiene 8 caracteres porque también se incluyen los espacios en blanco. Estas son las funciones de texto. También tenemos funciones numéricas. Una de ellas es la función round, que permite realizar aproximaciones. Recibe dos argumentos. El primer argumento es el número que queremos aproximar. Por ejemplo, si queremos aproximar 3,14. Y el segundo argumento es la cantidad de decimales a la que queremos aproximar. Si dejamos en 0, entonces no se va a mostrar ningún decimal. Si dejamos 1, se va a mostrar la aproximación con un decimal. Si dejamos 2, se va a dejar la aproximación con 2 decimales. Y así sucesivamente. Entonces podemos ver un ejemplo. Select precio. Y aquí le ponemos round. Precio. Vamos a dejarlo en 0. Entonces va a aproximar sin ningún decimal. Va a dejar el número solo en entero. Entonces le podemos llamar a esto precio redondeado from productos. Entonces aquí podemos ver la aproximación. Como pueden ver aquí a la derecha no hay ningún decimal porque le especificamos que no tendría ningún decimal. Si le ponemos 1 aquí, la aproximación se realiza con un decimal. Y si ponemos en el segundo argumento un número negativo, entonces la aproximación se va a realizar hasta la decena. Como podemos ver, aquí se están realizando algunas aproximaciones hacia la decena. Por ejemplo, 129 se está aproximando hacia la decena. Comparando con cómo estaba cuando teníamos 0, aproximaba solo a 129. Si le ponemos menos 2, va a aproximar hacia las centenas. Si le ponemos menos 3, va a aproximar hacia la unidad de mil y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, 215 se aproximó a 200 porque le pusimos el argumento como menos 2. Entonces, esta es la función round, pero para aproximar también tenemos otras funciones. Por ejemplo, la función sale, que siempre redondea hacia arriba, independientemente del valor de los decimales. Un ejemplo, select precio, sale, precio, renombramos como precio redondeado hacia arriba de la tabla productos. Entonces, las aproximaciones siempre se van a realizar hacia arriba independientemente de si el decimal es o no mayor a 5. En este caso, 149,2 igual se aproxima hacia arriba. Otra forma de hacerlo es aproximando hacia abajo. La función que vamos a aplicar en este caso es la función floor. Tenemos, por ejemplo, select precio. Aplicamos la función floor. Y podemos nombrar este campo como precio redondeado hacia abajo. Entonces, como se puede ver aquí, 199,99, a pesar de que su aproximación normal sería 200, se aproxima hacia abajo y también sin ningún decimal.
Otra función numérica que tenemos es la función rand, que devuelve un número aleatorio decimal entre 0 y 1. Entonces, select rand as número aleatorio. Y como podemos ver, en cada consulta devuelve un número aleatorio entre 0 y 1. Estas fueron las funciones numéricas. También tenemos funciones que nos permiten operar con fechas. Entre estas funciones tenemos, por ejemplo, la función now, que devuelve la fecha y la hora actuales, pero lo hace en un determinado formato, que es el que vamos a ver. Select now, le podemos nombrar a esto fecha y hora. Y como podemos ver, devuelve en este formato. El formato es este que tenemos aquí. Primero, el año con 4 dígitos completo. Un guión seguido del mes, guión el día. Espacio, hora, minuto y segundo. Ese es el formato estándar en el que se devuelve la función now. También podemos devolver solamente la fecha con la función currDate. Esto sería solamente la fecha. Y devuelve la fecha sin la hora. En el mismo formato, primero el año, después el mes y después el día. Pero también se puede cambiar el formato en el que se presenta una fecha. Para eso está la función dateFormat, que permite dar un formato específico a una fecha. Entonces, podemos hacer select, fecha registro, y aquí le podemos dar un formato a este mismo campo. Para especificar el formato, vamos a utilizar comillas simples, símbolo de porcentaje, B minúscula sería para el día, porcentaje otra vez, M minúscula para el mes, porcentaje, y Y mayúscula para el año. Podemos utilizar una barra aquí entre día, mes y año. Entonces a esto le podemos llamar fecha formateada. Y como se puede ver, aquí tenemos a la izquierda fecha registro como se muestra normalmente en el formato estándar, año, mes y día. Y aquí la fecha formateada en el formato que solemos usar, día, mes y año, separados por barras. También podríamos separarlos por guiones. Eso ya va a depender, podemos incluir solamente día y mes, dependiendo de cómo se desee. Otra función que se puede utilizar es la función dateDiff, que se usa para calcular la diferencia entre dos fechas. El resultado se mide en días. Entonces podemos seleccionar, por ejemplo, la fecha actual. Y aquí tenemos la función dateDiff. A esto le podemos poner diferencia de días. Entonces lo que va a hacer es muestra la fecha actual, la fecha de creación y muestra la diferencia de días entre estas dos fechas. Entonces en dateDiff tenemos que poner como argumento las dos fechas que queremos restar. En este caso primero la fecha actual, currDate, y el campo fecha creación de la tabla productos. Otro tipo de funciones
que podemos utilizar son las que se usan para convertir datos, por ejemplo, convertir de texto a número o viceversa. Podemos utilizar la función cast para realizar este tipo de conversiones. Entonces, un ejemplo sería select cast salario as char. Le vamos a llamar salarios texto. Entonces, si bien se puede ver como un número, esto está en formato carácter o texto. Entonces, la sintaxis es utilizar la función cast, el valor que queremos convertir, as y el tipo de dato al que se desea convertir. En este caso, estamos convirtiendo de número, salario, a tipo carácter. Otra forma de hacerlo es utilizando la función convert. Select convert. Entonces el primer argumento es el valor que queremos convertir y el segundo el tipo de dato al que queremos convertir. Entonces aquí tenemos el mismo resultado. Entonces utilizando la función convert hemos convertido precio, que era un número, a tipo texto. Finalmente, las funciones de agregación se utilizan para trabajar con conjuntos o grupos de datos. Una de las más usadas es la función count, que cuenta el número de registros que hay. Entonces, si utilizamos select count y entre paréntesis ponemos un asterisco, estamos diciendo que cuente todos los registros. Entonces, podemos ponerle a esto total clientes de la tabla clientes. Entonces vemos que la tabla clientes tiene en total 20 registros, o sea, 20 clientes. Esa es la función count. También tenemos la función sum, que es para sumar. Select sum. Especificamos el campo que queremos sumar. Tiene que ser de tipo numérico, en este caso salario. As, le ponemos suma salario from empleados. Entonces, la función sum nos devuelve la suma de los salarios de todos los empleados. También podemos calcular el promedio. Entonces, la sintaxis es ABG, average. Entonces podemos calcular el precio promedio de la tabla productos. Entonces vemos que los productos tienen en promedio un precio de aproximadamente 430. Finalmente tenemos las funciones min y max, que sirven para calcular los valores mínimo y máximo de una columna respectivamente. Entonces, si seleccionamos el precio mínimo y el precio máximo, a ese le podemos llamar precio mínimo y este otro precio máximo de la tabla productos. Entonces aquí vemos que el precio mínimo de la tabla productos es 45,6 y el precio máximo es aproximadamente 1900. Continuando con la parte 2, que son las funciones almacenadas. Las funciones almacenadas son utilizadas para obtener un valor específico. Pueden ser incluidas dentro de consultas select y siempre deben llevar el comando return. Cuando se crea una función,
se debe especificar el tipo de dato que va a retomar, número, texto o cualquier otro tipo de dato que soporte el motor. Pueden recibir parámetros de entrada. Y la sintaxis básica sería la siguiente, que sería create function, que son palabras reservadas del motor, nombre, el nombre de la función que ella va a tener, y entre paréntesis los parámetros de entrada con el tipo de dato correspondiente. Y retornando el tipo de dato que va a devolver esa función. Les mostraré un ejemplo rápido aquí. Por ejemplo, yo tengo aquí una función que yo creo que quiero encapsular la lógica de calcular, aplicar descuento para no tener que hacer siempre el mismo proceso de cálculo, simplemente pudiendo encapsular una función. ¿Cómo sería eso? Primeramente, le decimos al motor que vamos a cambiar de delimitador. Es decir, el delimitador por defecto de MySQL es el punto y coma. ¿Eso qué quiere decir? Que él entiende que el inicio y fin de, de una línea de código o una consulta es el punto y coma. Por ejemplo, voy a hacer una consulta cualquiera, digamos, acá. Hacemos una consulta de select productos. Me copiaste aquí. From product. Decimos el punto y coma. Ejecutamos. Como vemos, él entiende que el inicio hasta aquí es considerado una sola consulta. Así, si es que ejecuta la siguiente, sabrá que hasta el punto y coma nomás la siguiente consulta. Entonces, él puede iniciar y final con el delimitador. Entonces, lo que hacemos aquí es cambiar el delimitador por doble signo de dólar. Y ahí recién colocamos nuestra clave reservada que sea create function y el nombre que sería aplicar descuento. Y acá nosotros recibimos unos parámetros de entrada, que sería el precio, que es con el tipo de datos. Siempre le agregamos el tipo de dato en los parámetros de entrada. Este caso el precio, que es el tipo decimal, con una longitud de 10 y una precisión de 2. Tenemos el porcentaje, que es el tipo entero, es decir, a ese precio, ¿qué porcentaje le vamos a aplicar? Y vamos a estar retornando, siempre returns, decimal. Siempre le debemos decir qué tipo de dato vamos a estar, va a estar retornando nuestra función. Tenemos una palabra aquí reservada que se llama deterministic. ¿Qué nos hace decir esto? Para el motor, para optimizar esta consulta o este cálculo, le decimos con ese comando que los mismos parámetros que yo siempre te envío, siempre retornan el mismo valor. Es decir, no hay una variación con los cálculos y retorno siempre el mismo valor, el mismo precio y el mismo porcentaje. Entonces, él siempre va a retornar el mismo valor que ya calculó. Entonces, te ayuda a optimizar la función para que no anda calculando siempre valores que al final siempre van a ser lo mismo. Entonces, cada consulta o cada función empieza con un bloque begin, de inicio y end. Esto nos da para saber en qué momento inicia nuestro código, nuestra lógica. Y va a estar retornado o va a estar retornando con la palabra que va retro. En este caso, aquí nos reaplicamos nuestra regla de negocio, cualquier otra regla que queremos o cualquier otro código que queramos encapsular. Y como vemos siempre, cada línea, clara declaración termina con un punto y coma para decirle que para que pase al siguiente código. No es que el código termine ahí, sino que va a pasar la siguiente línea, que esa es una línea de comando completo. Entonces decimos precio menos, y calculamos el porcentaje como cualquier forma fácil de calcular un porcentaje a un precio, ¿verdad? Y terminamos con el end y nuestro delimitador. Como vemos, nuestro delimitador es el signo de dólar, dos veces. Entonces, con ese decimos que inicia y comienza e inicia en nuestro código. Ahí teniendo esto, simplemente ejecutamos y tendríamos ya creado nuestras funciones. ¿Y en dónde podemos ver esto acá? Una vez que estamos conectados a nuestra base de datos, nuestro esquema, tendremos que ver una opción de function. Y por aquí podemos ver las funciones que tenemos creadas. Vamos a refrescar aquí. Vamos a tener aplicar descuento y otra función va a calcular la antigüedad del empleado. Como vemos, tenemos ambos de creadas guardadas aquí en nuestro store function, ¿verdad? Que están guardados. ¿Cómo utilizamos ese comando? Algo súper importante. Volvemos a avisarle al motor que volvemos a utilizar el mismo delimitador de siempre, que sería el delimitador de punto y coma. Entonces ahí lo vamos a dejar de normalidad todo. Luego
Vamos a probar aquí la consulta. Entonces, no, entonces, ¿cómo reutilizamos una función en nuestras consultas? Como lo usaríamos normalmente como una funcionalidad, por ejemplo, el max, el min, el count, el, como esas funciones que nos ayudan a hacer un cálculo sobre los datos que tenemos. Entonces, sería, podemos acá llamar el nombre del producto. Aquí vamos a ver. Entonces vamos a llamar aquí, que sería el nombre, coma, producto, sería el precio. Ahí. Supongamos que yo quiero aplicarle el 10% de descuento a mis precios. Entonces le llamo a mi función. Vamos a eliminar esta para que más en cuenta. Entonces le aplicar descuento, cuento, ahí. Y abrimos paréntesis. Y ahí le pasamos el primer parámetro que sería el precio, que solamente seleccionamos la columna. Puede ser así, o simplemente puede ser así, porque ya entiende que estamos llamando de esa columna. Darle al precio. Y quiero aplicarle, por ejemplo, el 10% o el 15% de descuento. Y le llamamos a la columna, tenemos que ponerle un alias otra vez, como por si no se está llamando a aplicar descuento a la columna y nos queda bien, entonces le aplicamos un alias de descuento. Y teniendo todo esto, son productos y seleccionamos y probamos. Vamos aquí lo que nos retorna, vamos a ver aquí, nos retorna el nombre del producto, el precio y como ven, un 15% de descuento al precio. Entonces tenemos el precio final con aplicado ya el 15%. Entonces, como vemos, podemos encapsular códigos para no hacerlo tan repetitivo y que dejarlo un poco más limpio el código que es muy utilizado. Las funciones para este tipo. Y más para poder encapsular reglas de negocios en la base de datos sin necesidad de crear siempre el mismo código SQL. Luego tengo otro ejemplo más, que es para otra tabla, como ven. Tenemos aquí el delimitador nuevamente, que en este caso se llama calcular antigüedad de nuestra función. Otra vez, los mismos, las mismas palabras reservadas. Create function, el nombre de nuestra función, entre paréntesis, el nombre del parámetro de entrada y el tipo de dato. Y otra vez, diciéndole que va a retornar nuestra función. El deterministic, que ya les expliqué que él realizaba, que es que siempre siempre recibiendo el mismo valor, va a retornar el mismo valor nuevamente. Por ejemplo, o como el descuento a un valor del 10% siempre va a ser otra vez el retorno es el mismo valor. Tipo, no varía, no debe haber un cambio en el cálculo del descuento. Pero esto para siempre nos ayuda a optimizar el rendimiento de la función. Begin, somos el return, el timestamp div, ¿verdad? Pero es una función, también una función que nos da el MySQL para calcular la diferencia con el año, la fecha de la contratación y con la fecha actual. Esto retornando nos dará la diferencia o nos dará la antigüedad con la fecha actual, con el current date. Retornará el año, ¿verdad? Entonces seleccionamos aquí y le damos a ejecutar. Y esto ya nos crearía nuestra función agregada aquí, como vemos, calcular antigüedad de empleado. Cerramos otra vez siempre el delimitador, para decirle que traemos de nuevo, y de la misma forma. En la tabla de empleados le pasamos el nombre de la función y la fecha de la contratación. Como vemos al seleccionar, como vemos nos devuelve la antigüedad. De 5, de 3 años, que aún no tiene, porque no es una antigüedad, hace poco, bueno, es un año todavía, nos devuelve el año de la antigüedad. Ok, siguiendo, tenemos lo que son también los procedimientos. Y se preguntará, ¿qué es la diferencia entre un procedimiento y una función? O una función. Es que los procedimientos no retornan un valor. Simplemente hacen una lógica, hacen una acción encapsulada. Entonces, los procedimientos se usan para ejecutar una serie de acciones que pueden involucrar o no el retorno de datos. ¿Sí?
O sea, pueden retornar uno o varios valores o ninguno. Para llamar a un procedimiento se utiliza el comando PAO. Se suelen utilizar en operaciones más complejas como inserción, eliminación y utilizaciones. No es obligatorio que lleven el comando return. Sintaxis básica es create, procedure no. Ya tengo un ejemplo nuevamente para mostrarle que es eh, para subir el salario de un empleado. Por ejemplo, vamos aquí. Tengo aquí nuestra función nuevamente. Como vemos, el delimitador, creación del procedure. Aquí. Tenemos la creación. Tenemos otra vez nuevamente la misma forma con el delimitador. Cambiamos a doble signo de dólar. Y el siguiente, la sintaxis sería create procedure, el nombre del procedure, que sería subir el salario empleado, los valores que vamos a estar de entrada que vamos a estar teniendo. Pues tenemos el in, como también podemos tener un out. Entonces tenemos la valores de entrada de int, de id de nuestro empleado, que es de tipo entero, otro parámetro de entrada que es el incremento y en decimal, ¿verdad? Y como vemos acá, el mismo esquema begin, end. Pero la diferencia es que acá no estamos retornando un valor. Simplemente estamos haciendo una acción encapsulada o una inserción, utilización, modificación. Por ejemplo, aquí, lo que estamos haciendo es haciendo un date, una sentencia SQL para actualizar el salario de un empleado. Entonces nosotros lo que hacemos es encapsular ese código, solamente llamar a la función y ya le subo el salario a un empleado. Entonces seleccionamos todo acá y lo ejecutamos. Ahí, ya se ejecutó. ¿Cómo verificamos si se ejecutó correctamente? Si no da un error en nuestro additional output, podemos verificarlo aquí. Nos vamos acá, en la sección de esquemas, en la que más estamos conectados. Tenemos la opción de Store Procedure. Si no aparece, le damos un refresh start y debería estar apareciendo, ¿no? Aquí el subir salario de empleado, que están con sus pestañas correctamente ahí en Store Procedure. ¿Y cómo llamamos? Por ejemplo, vamos a hacer una consulta a nuestro empleado. A ver cómo fue la consulta que utilizamos anteriormente. O dejarla ahí, no importa el cálculo. Bueno, el usuario, el empleado 3 que se llama Agustín Bravo, que tiene un salario de $3.000. Vamos a sumarlo ahí. Una antigüedad de 2 años. Bueno, hizo una tarea además o va a tener un aumento. Entonces, ¿cómo nos llamamos a nuestro procedure? Usamos la palabra reservada call para definir que vamos a estar llamando un procedure que se llama subir salario empleado. Recibe como parámetro, vamos a hacer un nuevo aquí, un call a subir salario empleado. El ID ya nos muestra, damos enter y recibirá como parámetro el ID del empleado, que es el 3 y cuánto queremos subirle el sueldo. Por ejemplo, $500. Entonces, muy bien. Punto y coma para decirle, pues lo volvimos a cambiar el delimitador, que es la punto y coma, y lo ejecutamos y probamos. Y ahí ya ejecutó, no hubo un error. ¿Y cómo verificamos? Vemos la consulta original. Como vemos, ahora Agustín anteriormente tenía 3.500, 3.000, ahora tiene 3.500. Entonces ya nos aplica. Como vemos, podemos encapsular acciones, encapsular códigos para no volver hacerlo repetitivo, porque esto nos ayuda a hacer un código más limpio o a un mejor entendimiento de lo que está pasando. Como que tenemos el subir, nos dan el ejemplo de al empleado uno se le aumentó, el resultado de aquí de Sebastián cobraba 2.615 y ahora estará cobrando 2.665, es decir, $50. Y eso sería todo. Como les había dicho, estas funciones almacenar nos ayudan a encapsular código, a hacerlo un poco más limpio nuestro entendimiento o mejor no estar, para estar reutilizando en sí el código y no tener varias veces el mismo código guardado en un lado o la misma consulta. Y esto nos ayuda también a optimizar y hacer que el motor funcione más rápido.